Explicaciones de Isaías 30 del Comentario Bíblico Adventista. ¿No lo habéis mirado nunca? Pues vale la pena que lo analicéis, porque aquí va a dar toda la razón a lo que estamos diciendo, y cosas que allí se escapan, ahora habréis podido comprobar que tienen cabida en eso. Este es el Comentario Bíblico Adventista, es en el tomo 4, donde se habla de Isaías, y aparece el capítulo 30. Se desglosa todo el texto, versículo por versículo, pero fijaos el resumen que hacen ellos del capítulo 30. En la parte de arriba a la izquierda dice: el profeta amonesta al pueblo por su confianza en Egipto y por su menosprecio de la palabra de Dios, las misericordias de Dios hacia sus hijos, la ira de Dios y el gozo del pueblo en la destrucción de Asiria. Este es el resumen de lo que ellos ponen, de lo que va el texto, pero ya vemos que este texto va mucho más allá. Y el propio texto bíblico nos estaba diciendo que iba también para más adelante. Bien, pues este es todo el texto bíblico. Nosotros vamos a ver qué explicación dan ellos de este capítulo. En un principio nos hablan de la literalidad del texto, con algo que ya aconteció antes. Vamos a leerlo versículos por versículo de lo que hay aquí, que ellos explican, para que nos situemos en el contexto histórico inicial, pero luego vamos a ver algo remarcado que vamos a comentar. Si queréis colaborar en la lectura, empezamos por lo que comentan sobre el versículo 1. Ay de los hijos que se apartan. Isaías aún sigue refiriéndose a la invasión de Sennacherib, cuando el Rabsaces se burló de Ezequías por haber confiado en Egipto. Eso está en 2 Reyes 18, 19, 21 también, y Isaías 36, 4 y 6. Este capítulo demuestra que un grupo considerable de judíos eran partidarios de aliarse con Egipto. En vez de volverse a Dios y confiar en Él, esos pusilánimes se rebelaron contra Dios y acudieron a los paganos en busca de socorro. Esta es la literalidad del texto, algo que aconteció, pero que evidentemente podemos coger un paralelismo con la actualidad. El pueblo de Dios, ¿con quién se está aliando? ¿A quién podría representar ese Egipto espiritualmente ahora? Claro, un poder vaticano. Es donde se están acercando, pero nos van diciendo más cosas, añadiendo pecado a pecado. Por causa de los pecados de Judá, se permitió que los ejércitos asirios la atacaran. Judá luego aumentó su pecado yendo a Egipto en busca de ayuda para hacer frente a Asiria. Y el versículo 2, sombra de Egipto. Egipto era un país de sol casi constante y muy poca sombra. En ese momento Egipto era débil e incapaz de proporcionar ayuda efectiva contra Siria. Pocos años después de esto, Egipto mismo sufrió la invasión de los ejércitos de Esar-Adón y Asurbanipal. Eso está en los versículos, Testimonio 11 y página 51. El grupo de Judá, favorable a los egipcios, que mandó pedir ayuda a Egipto, no pidió consejo de Dios porque sabía que estaba actuando en contra de su voluntad. Cuando Israel entró en la tierra prometida, se le prohibió que hiciera pactos con los habitantes del país. Eso está en Éxodo capítulo 23, Deuteronomio capítulo 7 y Jueces capítulo 2. Cuando Josué hizo un pacto con los gabaonitas, lo hizo sin pedir consejo de Dios. Josué 9:14. Y así fue todo, ¿no? Bien, versículo 3, sobre vergüenza. En este tiempo Egipto era una nación débil. Nos lleva al comentario, del versículo 2. Sennacherib se burló de los judíos por buscar socorro en una nación que no estaba en condiciones de ayudarles y declaró que la caña frágil, que era Egipto, atravesaría la mano de cualquiera que se apoyara en ella. Cita textos de Isaías y de Reyes. Por tanto, apoyarse donde no toca tendría repercusiones y tan dañinas. El versículo 4 nos habla de Zoán. Llamada Tanis por los griegos y Avaris por los egipcios, esa ciudad estaba construida sobre el brazo tanítico del Nilo, identificado hoy con las ruinas de Tzan el-Hagar, en la región oriental del delta. Estuvimos nosotros también documentando. Sí. Como el delta siempre sigue agrandándose, de modo que las bocas del Nilo están mucho más al norte de lo que estaban en tiempos bíblicos, es probable que Zoán fuera un puerto en la desembocadura del río en tiempos de Moisés. La ciudad fue construida 7 años después de Hebrón, nos lleva a Números 13:22. Los Hicsos, el comentario es tema de Génesis capítulo 39, establecieron allí su capital y la llamaron Avaris.
Un siglo después de Isaías, en tiempos de Ezequiel, parece que aún era una ciudad importante. Eso está en Ezequiel capítulo 30. Es interesante porque esa zona estuvimos visitando y nuestro hermano Luis precisamente habló sobre estas cuestiones en sus predicaciones. Ahora nos habla sobre Hanes. Ciudad egipcia, probablemente Heracleópolis, magna de los griegos, en el Fayum. Algunos sugieren que sería otra Heracleópolis, en la parte oriental del delta, en un sitio aún no identificado. El versículo 5 ya nos habla de se avergonzarán del pueblo. O por causa del pueblo. La alianza con Egipto solo trajo vergüenza. Sus promesas de gran ayuda fueron menos que inútiles, porque por causa de esa alianza Asiria se airó contra Judá. La alianza que el rey Oseas hizo pocos años antes con Egipto y su negación a pagar tributo a Siria dieron lugar a la venganza de Salmanasar contra Samaria, Segunda de Reyes 17 del 4 al 6. Y ahora nos explica sobre el versículo 6, las bestias del Negev. En este solemne mensaje, el profeta describe gráficamente el vergonzoso viaje de los enviados que atravesaron el Negev y el desierto egipcio con sus asnos y camellos cargados de presentes para buscar la ayuda de la nación de la cual Dios una vez los había liberado. El territorio por el cual tenían que viajar era desolado y abundaban las fieras, las víboras y las serpientes venenosas. Es interesante ver cómo ya antaño pasaban cosas como sigue siendo ahora. Y es que iban a buscar ayuda donde no tocaba. ¿Y eso les iba a traer un beneficio? Aparentemente sí, pero después siempre era todo lo contrario. El versículo 7, su fortaleza sería estarse quietos. Dice que en hebreo, Rahab Hem Shevet. Si se considera Rahab como un nombre propio, la frase significa Rahab, la inactiva, que no hace nada. Rahab es un nombre simbólico de Egipto. Ver comentarios del Salmo 87.4 y de Isaías 51.9. Egipto prometería ayuda, pero en realidad no haría nada cuando se la necesitara. Y el versículo 8 dice, escribe esta visión. La verdad que Isaías estaba por presentar no solo era muy importante para ese momento, encerraba una lección para las generaciones futuras. Nos habla de 1 Corintios 10:11. Nos dice que la Biblia, ¿no? Recordamos, está escrita especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos. Rahab, nos habla del comentario de Isaías 37, y el dragón, Isaías 51.9 y Job 9.13, representaban nada menos que a Satanás, el gran engañador, Apocalipsis 12.9. Los que abandonaron al Señor y fueron a Egipto en procura de ayuda, en realidad estaban acudiendo a Satanás. Al hacer esto buscaban socorro en vano, porque Satanás era un enemigo derrotado, incapaz de salvarse siquiera a sí mismo. El mensaje que debía escribirse en una tabla se da inmediatamente. Fijaos cómo hay un paralelismo con el pueblo de Dios, es perseguido durante años por oposición papal, y cuando ya está libre, luego ¿qué empieza a hacer? Se va relajando y vuelve a buscar refugio para seguir bien, ¿en manos de quién? De los mismos que antes los perseguían. Es lo que está haciendo la Iglesia Adventista con el papado. Es lo mismo. Es ir donde ya no toca ir para nada. ¿Tendrán ayuda divina? Sí. Imposible. Pero los pactos están hechos. Los pactos de no agresión verbal, estoy hablando, con lo que está haciendo el papado. Si haces eso, buscas apoyo de alguien para seguir adelante tan tranquilo, teniendo subvenciones y lo que haga falta. ¿Eso va a terminar bien? Seguro que no. Pero es interesante lo describe esta visión, y ya nos lo está diciendo, encerraba una lección para las generaciones futuras. Pues esa lección no se ha aprendido, ¿eh? Y dice, eternamente. Los álbumes, las versiones siríacas, la Vulgata y la Biblia de Jerusalén dicen, para testimonio. Este pueblo es rebelde. Israel había seguido a Satanás en su rebelión contra Dios, a semejanza de sus padres. Antes de ellos, nos cita Juan 8:44, se habían refugiado en sus mentiras, Isaías 28:15. Ya veis la situación del pueblo cómo estaba, ¿eh?
Y el 10, profetizad mentiras. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, su único propósito era engañar al mundo. Apocalipsis 12:9. Cuando el pueblo de Judá incurría en el engaño, estaba siguiendo a su padre, el diablo. Escogieron no hacer caso a los profetas de Dios, cuyos mensajes resultaban siempre desagradables. Esa gente se había apartado tanto de la verdad que estaba completamente satisfecha con el error y exigía que se le presentaran mensajes que reconocía que eran erróneos. ¿Qué está pasando ahora en la actualidad? Los que hablan la palabra de Dios tal cual es, están siendo desechados. ¿Qué prefieren? El error. ¿Por qué? ¿Les trae comodidad? ¿Ya les va bien todo esto? Decir la verdad y presentar la profecía tal como es, con todo lo que se viene, no gusta. Porque quiere decir que tienes que reaccionar, tienes que hacer algo. No puedes seguir como en un barquito a vela donde vas soplando y vas navegando. No puede ser. Viene una tormenta y esto es lo que hay que avisar. No, se prefiere la mentira. Y sabiendo y siendo conscientes de que han rechazado la verdad para seguir una mentira. El versículo 11 habla sobre equidad. Sabían que Isaías era un profeta verdadero, pero no querían tener nada que ver con él ni con Dios. El solo pensar en la santidad los llenaba de resentimiento y odio. Pero en cambio se hacían como si ya fueran santos, ¿eh? ¿No os recuerda nada esto? Es la misma situación de ahora. Y el versículo 12, por tanto. Dios reacciona ante la actitud descrita en los versículos del 8 al 11. El pueblo, esto es, la mayoría, no escuchará, pero las palabras de Isaías testificarán contra él en el día del juicio. Una vez más, el paralelismo sigue siendo asombroso. Luego dice, en violencia y en iniquidad. El rollo, 1X, 1SA, no sé, de los manuscritos del Mar Muerto dice, te regocijarás, en vez de en iniquidad. Esos impíos oprimían a los débiles y luego se jactaban de lo que habían hecho. Los verdaderos hijos de Dios se caracterizan por la justicia y la disposición a escuchar a la razón. Al negarse con orgullo a hacer caso de las palabras de Isaías, esos oidores réprobos habían demostrado la justicia de la sentencia que se había pronunciado sobre ellos. Fijaos que en el fondo va de orgullo. Seguir la justicia, la disposición a escuchar a la razón, es lo que debería ser. Y en cambio, ante evidencias, no se quiere saber nada. ¿La sentencia va a ser justa sobre ellos? Evidentemente sí. El versículo 13, grieta que amenaza ruina. Una grieta en un muro alto significa que éste puede caerse. La estructura levantada por esos hombres se había construido sobre cimientos de arena y sin duda caería. Nos lleva a Mateo 7. Y ese es el problema. Si se está edificando lo que no es correcto, eso se termina desplomando. Versículo 14, vaso de alfarero. Una vasija de barro, una vez que se quiebra ya no se puede reparar, ya no sirve más. Así ocurriría con los réprobos habitantes de Jerusalén. Les aguardaba una perdición total. Y si esto va para el futuro, ¿quiénes serían esos habitantes de Jerusalén? En plan espiritual. El pueblo adventista. Vaya toques de atención.